Hoy vamos a probar algo nuevo. Con motivo del 25 aniversario de Quake, escribí una serie de anotaciones sobre los elementos de ciertos niveles de juego que me llamaron la atención. Recupero ahora ese texto en formato vídeo para ilustrarlos con mejor tino. Son en general elementos superficiales, pero que dan buena cuenta de cómo id Software planeaba guiar la mirada del jugador, orientarlos hacia sus objetivos y colocar con crueldad toda clase de obstáculos. Con el éxito de Doom y Doom 2, Hell on Earth, id Software no solo se había colocado en la cúspide, había inventado un género. Un género que inmediatamente empezó a llenarse de clones, algunos con muchas mejoras técnicas que, por supuesto, John Carmack no iba a tolerar. El siguiente proyecto que John Romero tenía en la cabeza implicaba tomar nota de sus partidas de Dungeons & Dragons, aunque el sabor medieval y fantástico ahora parecía algo pasado de moda, sobre todo con juegos como Heretic, Exen o el peor recordado, Witchhaven. Sustituir una pistola por magia no convencía a Carmack ni al resto del equipo, así que Romero cedió para un entorno híbrido. Volvería al marine perdido en el espacio, pero lo haría con un entorno de inspiración lovecraftiana y tortuosa. Así le daría su particular atmósfera a este primer Quake, que ninguna secuela seguiría a pies juntillas. Quake, lanzado en 1996, revolucionó el panorama como uno de los primeros diseños que usaba gráficos completamente en 3D. Sus mapas oscuros y laberínticos aprovecharon ese motor gráfico pionero, combinando geometría compleja con iluminación dinámica para crear una atmósfera opresiva y enfermiza. Los diseñadores de niveles, especialmente John Romero y American McGee, experimentaron con una narrativa minimalista y un diseño de niveles que priorizaba la exploración y el dominio del espacio, impulsando el estilo de juego rápido y estratégico que hizo de Quake un icono. La primera habitación de Quake es un mini tutorial relativamente tosco. Lo primero que nos llama la atención es la luz parpadeante a la derecha. Si nos acercamos, el juego nos indica que podemos saltar. Al saltar, una de las paredes tiene dos luces rojas. Si te acercas, te dice que dispares para abrir la puerta secreta. Detalle importante, el jugador aprende que hay secretos desbloqueables al disparar a ciertos puntos. Dentro hay munición. Si somos impacientes y nos precipitamos hacia la puerta, esta se abre automáticamente. Ahí está nuestro primer enemigo, con 2 disparos muere, y un ascensor con un gran botón rojo. Pero vamos a ignorarlo por el momento. Al lado de la puerta, y de hecho lo primero que vemos al fondo, hay un estante con munición. Está demasiado alto, pero si nos acercamos a la plataforma próxima, el juego nos dice que podemos saltar desde ahí. Otra lección, algunos saltos requieren encontrar el punto adecuado. Cuando vamos a recoger la munición en lo alto, vemos algo que no se veía desde el suelo, una puerta. Dentro hay nuestra primera armadura. Ya le hemos dicho al jugador que no es solo disparar, pulsar interruptores y abrir puertas, es también saltar y explorar, y es clave. Esta pantalla es interesantísima. Un botón, el primero al que dispares da igual, abre una puerta al otro lado del río, donde está un enemigo. El otro botón hace que emerja al puente. La gracia está en que el enemigo puede saltar desde el otro lado y sorprenderte. Uno de los primeros power-ups del juego, Quad Damage, es literalmente el icono del juego y multiplica por 4 el nivel de daño de tus armas. Este nivel se llama The Ogre Citadel y está llena de ogros, así que llegar hasta el power-up y acabar con ellos es muy satisfactorio. A veces no se trata de enseñar a jugar, sino de enseñar cómo no jugar. Ejemplo, das un arma de explosivos, pero el siguiente enemigo aparece rápido, doblando una esquina y se abalanza hacia ti. Si disparas, puedes morir tú también. Tienes que aprender a cambiar de arma rápido. El hecho de que sea una esquina no solo sirve para que te pille el enemigo desprevenido, también para que lo utilices como ventaja.
Si retrocedes y disparas a la pared, la granada rebota y cae contra el enemigo antes de que le dé tiempo a salir. Los ogros de Quake son un enemigo muy interesante porque aparecen muy pronto y son bastante letales. De lejos disparan con un lanzagranadas que, recordemos, rebotan. De cerca tienen una motosierra que quita mucha vida, muy rápido. En el nivel E2M3, The Crypt of Decay, es un nivel que me gusta mucho, construido en torno a un centro fuerte, un pilar del que vamos activando distintos puentes levadizos, pero sobre el que tenemos que volver. Avanzar significa tanto desbloquear caminos como bloquear los puentes anteriores. Por fin la salida. Espera, ¿te fías? Está cerrado y, claro, hay un enemigo escondido, pero... ¿podías haber abierto la puerta y escapado? Si hubieras mirado sobre la entrada por la que apareciste, verías los 3 interruptores. No luchar contra el enemigo sería más difícil. Creo que cuando juegas a menudo a distintos juegos acabas adquiriendo el vicio de mirar en las esquinas, bajo escaleras, sobre tu cabeza o detrás de una catarata. Si hay alguna recompensa, pues serotonina que te llevas. En el nivel E2M5 de Wizard's Mens tiene una idea que repite todo el nivel y funciona muy bien, 2 caminos. Una tiene un ítem de salud que después de los 2 primeros enemigos necesitarás. Cuando lo tomas, un espacio te deja ver que desde el otro camino se aproxima un enemigo. E3M2, The Balls of Thing, empieza con un clásico. Frente a ti, un lanzagranadas y una llave de plata. En cuanto tomas el lanzagranadas, la plataforma que tiene la llave desciende y a tu espalda se abren compuertas con enemigos. Más adelante hay una habitación que funciona como ascensor. Cuando entras, desciende y deja a tu izquierda un muro con un interruptor y a tu derecha un ogro. Hay otro interruptor que solo se puede activar cuando la habitación asciende, dejando un tramo de lava debajo. E3M3, The Tomb of Terror, vuelve a repetir la idea del centro fuerte con una plataforma y 4 puentes levadizos, pero además lo extiende a ser teletransportado al comienzo del nivel cada vez que desbloqueas un nuevo camino hacia la siguiente llave. Una decisión llamativa del juego es que los ítems, si bien no emiten luz, también se ven muy afectados por el entorno. Ese botiquín está en la oscuridad, en una esquina, pero nos invita a cogerlo. ¿A quién se le afecta la ausencia de luz? Al ogro que está esperando justo al lado. E3M4, Satan's Dark Delight, es un nivel con largos momentos bajo el agua, lo que permite aprovechar algo que el motor del juego no ha usado demasiado hasta entonces, solo para los peces: combate submarino. Sería una lástima que abundase la munición de arma eléctrica. E3M4 también usa un mapa con un centro fuerte y 4 pasarelas, pero es solo de paso. Más tarde, sustituye las pasarelas por plataformas móviles, horizontales y verticales, y la necesidad de disparar interruptores para activar trampas para tus enemigos. The Wind Tunnels, E3M5, tiene una serie de tuberías que, saltando bajo ellas, te transportan a distintas habitaciones. La propulsión y la desorientación son factores, así que para saber cuándo has desbloqueado una, aparecen ítems bajo ellas, invitándote a saltar en ese punto. Al empezar Chambers of Torment, E3M6, a la izquierda hay un anillo que te hace invisible, lo que permite algo nuevo. Puedes explorar primero el nivel sin ser atacado por los enemigos, pero cuando pasa el efecto te ves obligado a recorrer los mismos pasillos. Chambers of Torment empezó siendo diseñado, como muchos otros niveles aquí mostrados, por American McGee, pero debido a una enfermedad fue terminado por Tim Willis. Creo que es el único nivel que tiene 2 diseñadores y la mezcla de sensibilidades se nota. El comienzo del último capítulo es de Sewage System E4M1, porque todos los juegos necesitan un nivel de cloacas. En este caso se combinan las plataformas móviles con aguas y tuberías. Todas las mecánicas que nos han enseñado ahora funcionan juntas.
Si os gustó cuando la llave descendió y se oculta cuando te aproximas a ella, te encantará que seas tú el que cae varios pisos cuando te acercas a la llave y tener que subir The Tower of Despair, E4 and 2, mientras eludes trampillas. En The Elder God's Shrine, E4 and 3 hay un cementerio. Una de las tumbas está abierta y puedes conseguir un lanzagranadas, pero de las otras tumbas salen zombies. Es un espacio estrecho y solo con el lanzagranadas para defenderse. A estas alturas, si caes en esto, es culpa tuya. Y sí, es inevitable pensar que este nivel tiene muchos paralelismos con el comienzo de Blood. El pasillo tan largo que viene después me gusta mucho, no hay ruidos, raro porque casi siempre escuchas al menos a alguna criatura, lo que aumenta la tensión y te pone alerta para al acercarse a una esquina mal iluminada oír desenvainar una espada. Justo después el suelo del pasillo empieza a deslizarse. Tienes el tiempo justo para seguir andando sin distracciones, no prestar atención a los enemigos, y contra el borde para no caer en la lava. Hell's Atrium, E3 and 5 es un muy buen nivel. Usa varios momentos donde consigues un power-up y se abren compuertas con enemigos. Hay dos anillos de sombras que, si coges en el orden adecuado, hacen más fluido el recorrido desde que consigues la llave hasta que abandonas el nivel. A mayores tienes ese divertido momento donde cuanto más te aproximas a un portal, más se aleja este de ti. Es un nivel que recompensa hacerlo muy rápido en un orden concreto y si das con el método, muestra todo lo bien que has aprendido antes de el gran final. The Pain's Maze, E4 and 6 hace honor a su nombre y es insufrible. Necesitas llave plateada y dorada. La plateada está escondida detrás de un ascensor, en un lugar que solo verás cuando, después de avanzar y llegar a un altar que bloquea el paso, decidas volver sobre tus pasos. Para llegar a la llave dorada necesitas pasar por una habitación donde un altar móvil empieza a empujarte a un nivel inferior, una zona inundada llena de los peores enemigos del juego, spawns que estallan al morir. Las llaves sirven para una habitación a la que se accede por un pasaje submarino abierto desde el comienzo del nivel. La llave dorada activa un ascensor que lleva a los pilares del techo. Desde allí saltas a una verja cerrada por la llave plateada. La trampa es que a ambos lados hay dos plataformas de difícil acceso con enemigos que lanzan proyectiles. Azure Agony E4 and 7 es el penúltimo nivel, sin contar los secretos, y más que en la frustración del anterior, se centra en grandes encrucijadas con power-ups y muchos enemigos. También exige que, para avanzar, dispares a interruptores ocultos, uno de ellos submarino. Y solo nos queda el final. El jefe final es en realidad un chiste. Empieza muy duro. Caes a un pozo profundo con pirañas. El único arma es eléctrica. Barras metálicas descienden lentamente, así que vas a perder algo de vida ahogándote, lo quieras o no. Después de recoger munición, limitada, y las armas que necesitas, el nivel está construido como unas escaleras de caracol alrededor del jefe, a partir de las cuales descienden enemigos muy duros. Está hecho para que te quedes sin munición justo antes de llegar al final. Pero el jefe es indestructible y no tiene munición. Al final de las escaleras hay un portal que te teletransporta donde quiera que esté flotando esa bola de pinchos. Solo tienes que esperar a que la bola atraviese al jefe, entrando en el portal y haciéndolo estallar desde dentro. Cada entrega de Quake exploró caminos radicalmente distintos, lo que ha evitado una fuerte imagen de marca que sí han tenido Wolfenstein y Doom. Quake 2, ahora con Carmack en solitario, se alejó de la atmósfera oscura y de horror cósmico del original para introducir una estética de ciencia ficción militar y un diseño de niveles más lineal. Su mejor aspecto es el enfoque en misiones contextuales que desarrollan una narrativa propia, si bien excesivamente parca y poco inspirada. Quake 4 retomaría esa particular visión de un modo algo más elegante, aunque sin aportar mucha originalidad al conjunto. Quake 3 Arena, por otro lado, se centró casi exclusivamente en el combate multijugador en arena, estableciendo nuevos estándares para la competición en línea y el diseño de mapas para enfrentamientos intensos y ágiles. No puedo ni contar la cantidad de horas de mi adolescencia donde pasaba el tiempo con mis amigos saltando al vacío desde puntos de rebote mientras disparaba cohetes en todas direcciones.
Half-Life es el juego que más directamente se vio inspirado, y no hace falta decir lo mucho que serviría de inspiración Half-Life en el diseño de niveles posteriores de la industria. Por su parte, el enorme potencial de su multijugador se vio reflejado en Unreal Tournament y Counter-Strike, manteniendo principios muy similares hasta nuestros días. La enorme huella de Quake se define en cómo impulsó la capacidad de crear espacios tridimensionales complejos, donde la verticalidad, la exploración y el ritmo rápido del combate se unían, sentando las bases para futuros shooters. En sus secuelas y otros títulos inspirados en Quake, la libertad de movimiento, el control preciso del jugador y la atmósfera envolvente se convirtieron en estándares que aún valoramos en el diseño de niveles actuales. Quake no fue, como cabría esperar tras Wolfenstein 3D y las dos entregas de Doom, otra forma de retorcer al jugador con emboscadas de enemigos, trampas y búsqueda de llaves. Fue un paso sustancial en una nueva dirección, mucho más atmosférica y haciendo un nuevo uso de ese lenguaje de diseño de niveles que habían perfeccionado como una casa encantada de feria. Ahora, la casa contaba con su propia historia, una retorcida y algo amorfa, pero una historia al fin y al cabo, donde cada elemento no era solo un reto, sino una forma de conectar con ese particular universo, de sumergirnos en una atmósfera enferma, envolvente y memorable.